Bien, doctor, aquí gusto en saludarlo. Muchas gracias por el interés de poder platicar con dialogoenvozalta.com en el portal de Rafael Piña, doctor Santiago Nieto Castillo. Muchísimas gracias, Rafael, como siempre, y pues muy reconocido contigo, reconociendo mucho porque en realidad sí, tenemos que reconocer a los medios de comunicación que nos dan espacio a las personas de Morena. Pues aquí tiene siempre un espacio, doctor Santiago Nieto Castillo, al igual que todos pues los aspirantes a a las coordinaciones, a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. Entiendo que usted ya se registró, entiendo que lo hizo en línea. ¿Y qué significa para usted esta decisión, doctor, si es tan amable de compartirnos, por favor, en primer lugar? A ver, es una decisión muy importante. Primero, fui el primero en renunciar a mi cargo como titular del INPI. Desde el primer día de junio ya estaba yo fuera de la institución, después de haber pedido autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum, y también debo decirlo, la propia presidenta lo hizo público en una mañanera, señalando que había pues, varias personas de su gabinete que habían salido para competir en esos procesos, y entre las personas que me mencionó fue a mí. Entonces, señalando que efectivamente pedí permiso para poder entrar al proceso. El segundo término, pues fui el primero en registrarme. También por eso lo hice en línea, porque había ya también otros horarios para otros de mis compañeros y compañeros asignados. Y bueno, pues también con una intención muy clara de pues mandar un mensaje de que tengo todo el compromiso, todo el interés de cumplir con los extremos de la convocatoria. Hay que empezar por eso. La convocatoria lo que señala en primer término es que se trata de coordinar los comités de defensa de la 4T, pero pensando en un esquema de defensa de la soberanía nacional. Y creo que estos días, o precisamente lo que sucedió entre ayer y hoy, es un buen ejemplo de ello, como hay panistas como Ricardo Anaya que señalan que es un fracaso la revisión del TEMEC, y nosotros tenemos que desmentir públicamente y señalar lo que en realidad está ocurriendo, en este caso en particular, en defensa de nuestra soberanía económica, pero también, por supuesto, de la integración regional que tenemos con América del Norte. Doctor, en este proceso de inscripción que tiene usted y algunos otros perfiles queretanos, ¿usted cree me puede asegurar que habrá piso parejo en cuanto a la revisión de los perfiles? No, sin duda hay piso parejo, las reglas están muy claras. Cualquier persona que quiso inscribirse lo hizo en este procedimiento. Y bueno, yo creo que es claro que sabemos que podemos o no tenemos o no debemos hacer. No puede haber espectaculares, no puede haber barras, no puede haber concentraciones masivas que generen gasto, y se trata de un trabajo a ras de suelo, pero donde por supuesto la parte de aire es fundamental, sobre todo con medios de comunicación como ustedes, con redes sociales, para transmitir los mensajes. Y la finalidad también es muy clara, más allá de la búsqueda del espacio o de la antesala de lo que podría convertirse en una candidatura del próximo año, lo importante es, uno, la defensa de la soberanía nacional, particularmente en estos momentos con el gobierno de Donald Trump, y particularmente con la posición que han tenido pues los militantes de la derecha en generar un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos en contra de México, o de los intereses de México, del gobierno de México, de la República en general. Eh, Pongo un caso muy en particular, el caso de Lili Telles y la solicitud de intervención extranjera a nuestro país. Me parece que esto es evidentemente no solamente en contra del gobierno, sino en contra de México en su conjunto. Y por eso nuestra posición debe ser de defensa de la soberanía nacional. Y por otro lado, por supuesto, en el tema del apoyo irrestricto, incondicional a la presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda de ningún tipo. Y bueno, en eso yo estoy muy contento de haber sido parte de su gobierno, haber estado cerca con ella, con pues el secretario de Economía. Me dio una visión clara de qué es lo que ella está planteando desde el Plan México para nuestro país, y creo que es muy importante que ese tipo de proyectos de políticas públicas impacten también en Querétaro. Hay una cosa muy importante que es la trayectoria de cada uno de los perfiles. Estoy platicando con el doctor Santiago Nieto Castillo y hay cosas que llaman la atención del trabajo que en particular hizo usted por Querétaro, doctor.
Por ejemplo, hablamos de la indicación geográfica de la muñeca Leleo Don Shu y de los vinos queretanos. Ahí muestra su amor por Querétaro, el interés que tiene por la tierra. Sí, por supuesto, las muñecas, los vinos de Querétaro, también el mármol de Bizarrón, que ya quedó en el proceso para que se registre como una indicación geográfica, pero también el aceleramiento de los procesos para generación de marcas de queretanas y de queretanos. Esto trabajado de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Y bueno, por supuesto, también en la etapa de la Procuraduría de Hidalgo, en la etapa de la Unidad de Inteligencia Financiera de la propia FEPADE, me tocó trabajar por las y los queretanos en temas tan disímbolos como la protección de los derechos, para impedir la protección de los derechos político-electorales y combatir las prácticas de delitos en la materia electiva, entre otras cosas, en el plebiscito que se hizo en el Marqués hace algunos años y en las elecciones constitucionales en Huipan y en otros espacios. Me tocó también desde la Unidad de Inteligencia Financiera pues proteger a todos los cuentavientes de la Sufipo Libertad y evitar que cayera en una quiebra económica, que lo trabajamos entre la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y bueno, por supuesto que, y además de tener casos coordinados con la Fiscalía General de Justicia del Estado, tanto desde la UIF como desde la Procuraduría de Hidalgo en el combate a grupos delictivos. Entonces no es la primera vez que me toca trabajar de frente por Querétaro. Me han tocado muchas responsabilidades o varias responsabilidades federales, pero siempre he estado atendiendo a las problemáticas que tiene nuestro estado y sobre todo a cómo resolver los problemas, y por eso es precisamente que me interesó y desde un momento lo avisé en Palacio Nacional, lo planteé también con el secretario de Economía, que me interesaba participar en este proceso de coordinar los comités de defensa de la 4T, y aquí estoy. Va de puerta en puerta, doctor, se va a ir de puerta en puerta a entablar este diálogo ciudadano con el pueblo. Sí, desde 2024, desde antes, pero desde 2024 con mayor intensidad, no lo he dejado. Todas las semanas que estuve como titular del INPI, bueno, primero en la campaña en el Senado, después como titular del INPI, pues he estado yendo cada semana, estando presente en nuestro estado, y ahora bueno, finalmente dejé la actividad a partir del 31 de mayo, que presenté mi renuncia. Como mencioné, fui el primero en hacerlo. He estado recorriendo y viendo, la verdad es que muchas problemáticas. Lo he mencionado como ejemplo, pero Buenavista, el corredor turístico, no tiene agua ni baños, y con cómo se quiere tener un mejor servicio y por tanto tener mejores ingresos si el gobierno municipal para esa región en Santa Rosa Jauregui no los apoya de manera adecuada. Por supuesto que también estuve en Ezequiel Montes viendo pues cuáles son las necesidades del sector ganadero. Por supuesto que también hablé con algunos referentes políticos, lo mismo en Pinal de Amoles, lo mismo tuve la oportunidad de ver en Lomas de Casablanca cómo las personas se quejaban de que el drenaje entraba a sus casas, cómo en el Rocío se quejan de que las aguas negras están vinculadas con el dren pluvial, lo cual genera un foco de infección para las personas, y cómo pues muchas colonias en realidad están completamente, la ladera, que decir, están completamente olvidadas, sobre todo por el gobierno municipal. Hay un doble rasero, uno para las colonias, los fraccionamientos residenciales, otro para las colonias populares, y eso pues es inadmisible en un estado constitucional y social de derecho como es el mexicano, de acuerdo con lo que dice nuestra propia constitución. Doctor, déjeme regresar al proceso de evaluación de los perfiles de los que van a hacer para el rumbo a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación y su soberanía. Doctor, en el supuesto caso, doctor Santiago Nieto Castillo, que usted no sea elegido, no salga elegido como coordinador, ¿hay algún plan B? No, ninguno. Solo te diría que mis compañeras y compañeros me han dicho que si yo soy electo por las queretanas y los queretanos, me van a apoyar. Y yo he dicho exactamente lo mismo, incluyendo
personas que, incluyendo todas, hombres y mujeres. Chema Tapia, lo he platicado con él, lo he platicado con Gilberto, lo he platicado con Betty, con Luis Humberto, con Ricardo Astudillo. Yo estaría apoyando a quien fuera, que en caso de que yo no fuera designado por las queretanas y los queretanos, porque como sabemos era un proceso demoscópico, en una encuestadora, son encuestadoras serias, también hay que decirlo, porque no se parte de un diagnóstico precisamente para poder fortalecer la presencia de Morena. Un mecanismo muy eficaz, por eso Morena gobierna 24 entidades federativas en este momento. Y hay una enorme posibilidad de que Nuevo León, Chihuahua, Querétaro pasen del lado de la 4T en estas elecciones que vienen en el 27. Entonces es un mecanismo que es eficaz, es eficiente y que, bueno, permite que las personas mejor posicionadas puedan coordinar los comités y en su caso, dadas otras circunstancias, como puede ser el tema de paridad, poder ser postulados a cargos de elección popular. Pero lo más importante es que la decisión proviene de queretanas y queretanos y no de un tema de un dedazo, como es el caso del Partido Acción Nacional. Y ya me habló de algunas entidades que podrían pasar en manos de la Cuarta Transformación. Ahora, regresando a Querétaro, ¿hay municipios que usted visualiza que podrían estar entrando a gobiernos de la Cuarta Transformación? Y lo digo particularmente por el terruño de donde usted pertenece. ¿También en San Juan hacia Aire? Sí, San Juan del Río, sin duda. Pero no solamente veo a San Juan del Río, veo a Peñamiller, veo a Pinal de Amoles. Creo que tenemos nosotros más cercanía con los gobiernos de la Sierra, con Landa de Matamoros, con Jalpan, con Arroyo Seco, que es lo que puede tener el gobierno del Estado. Y a nosotros me refiero a la 4T, a Morena en su conjunto. Creo que evidentemente yo veo una gran administración que se ha desarrollado en Ezequiel Montes, en Tequisquiapan, en Tolimán, en San Joaquín, en Pedro Escobedo. Entonces, yo estoy convencido que nosotros podemos mantener los municipios que tenemos y que, por supuesto, podemos aumentar y ir ampliando nuestra presencia en otros. Creo que el Marqués y Querétaro Capital es donde tenemos que centrar nuestra atención. A San Juan del Río lo doy por ganado, evidentemente, pero en Querétaro y el Marqués tiene que ser nuestra prioridad. Y en Querétaro no hay que olvidarnos que en el 2018 quedamos a 1,500 votos de diferencia del candidato del PAN, hoy aspirante a la candidatura a la gobernatura. Entonces, 1,500 votos no es nada en un municipio como Querétaro Capital. Y bueno, por supuesto que nosotros vamos a estar ahí, estamos ahí presentes. Recientemente estuve con Andrea Tobar tocando puertas, recientemente he hablado con Chema Tapia, con Arturo Maximiliano, quienes han sido candidatos a la alcaldía los dos últimos en los pasados procesos electorales y bueno, creo que estoy convencido de que estamos dando una gran batalla para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, para defender la soberanía nacional y bueno, finalmente también señalar los errores del gobierno estatal y los gobiernos municipales del país. Bueno, pues también que los señalamientos que hay sobre algunos funcionarios del gobernador Rocha y algunos señalamientos que ha habido en las últimas semanas, ¿no cree usted que pueda mermar un poco el ánimo en el pueblo sobre estos señalamientos que ha habido, de algunas suspicacias que pudiera haber sobre algunos funcionarios específicamente en Sinaloa? ¿Cómo lo observa? A ver, primero lo que diría es, no hay que olvidar que si hubo un narcogobierno fue el de Felipe Calderón. García Luna está en este momento sentenciado con prisión vitalicia en Estados Unidos por vínculos con la delincuencia organizada, y Cabeza de Vaca, que formó parte de la administración en su momento de Calderón y que también estuvo en la época de Peña Nieto como gobernador, inclusive llegó hasta el gobierno del presidente López Obrador, es una persona que tiene órdenes de aprehensión y por precisamente vínculos, entre otras cosas, por vínculos con la delincuencia organizada. Yo creo que Rocha Moya tiene que responder ante las autoridades mexicanas y norteamericanas. Hay diferencias fundamentales. García Luna está sentenciado, Cabeza Vaca está con orden de aprehensión, y en el caso particular de Rocha Moya es necesario que se presente ante la justicia, pero la justicia también tiene que determinar, de acuerdo con las reglas del debido proceso, si tiene una responsabilidad o no. Yo lo que creo es que tiene que hacer frente y tiene que presentarse ante las instancias jurisdiccionales y no como Ricardo Anaya o como
Jorge Romero, evitar el escrutinio jurisdiccional o administrativo, precisamente aparándose por la inmunidad constitucional, por el fuero. Entonces, creo que Chamoya tiene que responder, evidentemente, y bueno, creo que en el caso de Morena, pues no podemos soslayar ni minimizar cualquier tipo de denuncia que exista contra cualquiera de nuestros compañeros, pero creo que también hay que decir que las reglas del Estado de Derecho deben cumplirse. Cuando planteó la presidenta el tema de la defensa de la soberanía nacional, se estaba viendo en muchos planos. Uno era el de seguridad, por supuesto, otro era la parte política, también la parte económica, y si quieres ahorita podemos hablar sobre eso, el TEMEC, pero una parte central es que pues, las instituciones en México deben funcionar para lo que fueron diseñadas, y yo estoy convencido que la Fiscalía General de la República, con Ernestina Godoy, hará un extraordinario papel al respecto. Y me gustaría también decirlo, el fiscal de Querétaro, pero hasta el momento no veo que se haya procesado a nadie por temas vinculados a ninguna autoridad, quiero decir panista, vinculados con temas de corrupción, y todos sabemos que existen. Le agradezco mucho, doctor, la entrevista y el espacio que nos ha permitido para el auditorio de dialogoenvozalta.com, y le pedimos que, bueno, pues aquí ponemos a sus órdenes el espacio y le pedimos que estemos en contacto. Claro que sí, Rafael, nada más déjame comentar un tema final. Acaba de declarar ayer Ricardo Anaya que fue un fracaso la revisión con el TEMEC, es una mentira. Me parece que hay una ignorancia grande y un desconocimiento sobre el Tratado de Libre Comercio. El artículo 34.7 del TEMEC establece que va a haber un proceso de 10 años. O son 10 años, ¿no? Desde el 2026. Sí. Desde el 2026 hasta el 2036, año con año, y había la posibilidad, hay la posibilidad de que en cualquiera de estos años se autorice la ampliación hasta el 2046. Que en realidad no cambia mucho, ¿no? ¿Perdón? No cambia mucho, ¿no? La verdad es que no va a cambiar mucho porque es susceptible a revisiones, ¿no? Exactamente, el 85% de nuestros productos siguen parados por el TEMEC. Tenemos 10 años de protección arancelaria y comercial. Tenemos el mejor trato junto con Canadá, mejor que el de Canadá, pero junto con Canadá hacia nuestras exportaciones con Estados Unidos, importaciones, y la verdad es que no ha cambiado nada. El próximo año tendremos que estar nuevamente en procesos de revisión y van a ser todos los años hasta el 2036, y yo estoy seguro que en algún momento se logrará la ampliación al 2042. Inclusive la posibilidad que existe a hacerlo hasta después del 2050. Lo importante es que hay que tener confianza, y yo quiero reconocer desde aquí a la presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario Marcelo Ebrard, a mi amigo Rosendo Gutiérrez, porque a mí me tocó una parte, la del capítulo 20 de propiedad intelectual, y creo que es importante reconocer los triunfos del gobierno de la 4T, del gobierno de México. Bien. Muchas gracias, doctor, y aquí este espacio siempre está abierto para todas las voces, y entre ellas las del doctor Santiago Nieto Castillo, lo que quiera compartirnos. Muchísimas gracias, Rafael, y pues me saludos a tu auditorio.